ahora me gustaría que nos hablarais un poco también de la realidad de las personas trans, de las barreras que se encuentran en su día a día, de los mitos que hay en torno a todo este colectivo de personas, y pues ya sea por experiencia propia o pues, cosas que oís por la calle que están como muy, o en medios incluso, que están como mucho. Hablando de barreras, es una barrera permanente a tu existencia, o sea, es una barrera permanente institucional, es una barrera familiar muchas veces, una barrera que se levanta sobre las amistades, sobre todo tu entorno, ¿no? Que lo tienes pues para que te apoye, y que no está ahí, simplemente. Yo acompañé a una compañera a denunciar a su familia precisamente porque le estaban amargando la vida. Y se tuvo que ir de su casa, se tuvo que ir de la región porque no podía vivir ahí. Se tuvo que ir a un sitio donde no sabía cuándo iba a encontrar trabajo, porque no había tenido ningún trabajo, no tenía experiencia laboral. Tenía 21 años. Y se tuvo que ir a saber qué puede hacer. Se fue pues con una pareja suya, luego se fue a una cupa. Esta es la primera barrera, o sea, es una barrera que tienes delante de las narices porque es tu propia casa. Y es una barrera tan brutal que te puede llevar directamente al trabajo sexual, sin ninguna clase de alternativa, sin ninguna clase a un trabajo sexual que puedes detestar profundamente con todas tus entrañas, ¿no? Y esta es la primera gran barrera con la que mucha gente se encuentra. Por suerte, cada vez más, esto es menos habitual. Antes era lo más habitual, ¿no? Y cuando no era lo habitual había mucho miedo y la gente no lo decía. Esta es otra barrera que hay, que es una barrera emocional, por llamarla de alguna manera, no sé. Es esta losa que cae constantemente sobre qué espera el mundo de mí, qué va a hacer el mundo conmigo, ¿no? Haga yo lo que haga, y si hago una cosa. Y es un constante estar con la guardia puesta, porque si no, no puedes vivir así. Pero esa es otra barrera que hay ahí. Hay, por supuesto, barreras laborales constantes. Yo cuando hablo con personas no binarias, precisamente, ahora mismo no recuerdo muchos casos, pero estuve hablando con mucha gente para escribir un libro que vamos a sacar con Caótica, a ver cuándo lo puedo terminar de escribir, cuándo lo podemos sacar. Pero hablando con compañeros, pues me comentaban la clase de situaciones que tenían. Había muchas personas trans. Una persona trans entrevistada una mujer trans particularmente, entrevistada por él, un equipo que investigaba para el Instituto de las Mujeres hace unos años. Esta era una mujer trans de 42 años y decía, no nos quedan en ningún lado, o sea, lo único que nos queda es la calle, básicamente. Esta es una barrera muy pesada también, muy importante. Hay por no hablar de otra clase de casos, ¿no? Hay una barrera también sanitaria permanente donde pues está lo que se suele llamar el gatekeeping, ¿no? Ese filtro institucional constante de tienes que pasar por este aro y tienes que pasar por este aro y tienes que inventarte una historia de tu vida constantemente y ver si los prejuicios de ese señor, de esa señora, le dan como para darte un informe que en realidad tú no necesitas conforme tú tienes una enfermedad, que es la enfermedad de ser trans, o de mariconismo extremo, como me gusta llamarla, de mariconismo hardcore, que no tiene ningún sentido, porque esa persona debería estar ahí para ayudarte, para apoyarte, pero como le han puesto el rol, primero y ante todo, de controlar que no haya gente aquí que venga, que quiera hormonas y que quiera cambiarse el nombre en el DNI, el sexo legal, y que no pase estos test, que no pasa este test, que no pasa nadie cis prácticamente, ¿no? Y le han puesto ese rol, pero en realidad su rol debería ser apoyar a esa persona, debería ser ayudar a que dé sentido un poco, que estructure, ayudar a, no sé, a sobrevivir a su día a día, ¿no? En muchos sentidos. La mayoría de las personas trans precisamente tenemos, y me incluyo, depresión. No lo diagnostiquen o no, porque los diagnósticos, bueno, van como van. Pero la depresión está ahí y a la mayoría de gente se le nota muchísimo. Esta pesadez constante, porque existen esa losa emocional, ¿no? Porque existen esas barreras constantes. Hay una situación de urgencia permanente en la comunidad donde tenemos que estar apoyándonos unas a otras, a menudo dándonos
o intentando darnos alojamiento precisamente por situaciones que son muy duras, ¿no? Intentar darnos información porque los endocrinos parece que no se han leído las guías, que es una cosa como muy básica cuando un endocrino supuestamente es un experto en gente trans, porque siempre hay uno que es un experto en gente trans, y luego le vas a decir, oye, es que en las guías internacionales que provienen de este equipo de Estados Unidos, que tiene un montón de investigadores y tal, que es una de las guías más seguidas, viene que se puede rebajar la testosterona con los bloqueadores y a mí personalmente se me rió en la cara ese médico y es como, viene una guía internacional, joder, no me he estado leyendo yo cosas para que tú te rías en mi cara. Pero esa es la situación habitual, ¿no? Y es una constante, está el desabastecimiento de medicamentos también, que lo estuvimos ayer hablando en un acto con Marina Sáenz, ¿no? Hablando del lobby trans y las farmacéuticas, como si las farmacéuticas tuvieran un interés cuando periódicamente nos retiran los medicamentos porque no les sale a cuenta. Que yo un día, después de que me retiraran 2 medicamentos, fui a coger Climen, porque digo, tengo muchas amigas que están con Climen, no va a desabastecerse. Hay mucha gente que lo utiliza, pues a la semana dejo de haber. Es una constante, ¿no? Y es una constante en prácticamente cada frente de la vida. Por no hablar ya, pues, no solo de las personas no binarias, por no hablar solo de las personas menores, que son personas que dependen directamente en sentido social, en sentido económico, su puta vida entera, porque viven en casa de sus padres y dependen de ellos. Y dependen de los prejuicios de ellos. Y esto lo entiendo en la sociedad en la que estamos. A lo mejor tenemos que cambiar otra cosa, yo creo también. Pero es una situación de vulnerabilidad tan cortante, tan directa, tan absoluta, ¿no? Por no hablar de las personas migrantes. Es que aquí hay pesos añadidos constantes, ¿no? Las personas que solicitan asilo y les dicen, bueno, pero tú puedes... Vale que tú eres una persona trans. Porque siempre están con ese tono de supuestamente. Y le dicen, pero puedes fingir que no lo eres. ¿Cómo que puedes fingir que no lo eres? Es su vida, es su salud, es su existencia personal y social, que es lo mismo también. Y es una losa constante también sobre el trabajo, en las personas migrantes, ¿no? Sobre el trabajo, sobre qué trabajos se reproducen, en qué trabajos te permiten. Es una constante. Y cada vez, porque aquí hay violencias que se cruzan, ¿no? Y cada vez que nos adentramos más en esas violencias, en esos cruces encontramos violencias más pesadas, más directas, que se pelean de otra forma y con las que muchas veces las personas están que no pueden hacer nada realmente. Y nos agrupamos y aún así nos cuesta la vida porque somos precarias, precisamente. Porque no tenemos casa, porque nos falta un mes de alquiler, pero yo menos mal que precisamente mi editora me pasó el pago este mes porque yo tenía menos 23 euros en la cuenta a principios de mes. Y tengo que pagar un mes más de alquiler. ¿Cómo cojones voy a pagarlo si tengo menos 23? ¿A quién le tengo que dar los 23, por cierto? Que yo nunca lo supe. Pero en fin, estamos todo el rato así. Y si estamos todo el rato así, ¿cómo vamos a...? No, es que mantenemos nuestra propia supervivencia a través de otras precarizadas. Y es una situación constante, en la que a lo mejor la situación, desde luego, no es tan violenta, de forma agresiva, de forma como lo era hace 10, 15 años solamente, porque la cosa ha cambiado muchísimo. Pero esas losas siguen estando ahí, ese peso sigue estando ahí. Y la gente lo sigue enfrentando todos los días, porque es su vida. No es algo de lo que puedas, como luego hay mucha gente que dice, no, porque la identidad es una cosa, no es tu identidad. O sea, la identidad no es una cosa que te hayas sacado, como si yo me pudiera identificar como una patada de jamón. La identidad es tu puta vida, es tu existencia. Y es algo en el que te va el día a día. Y por eso, y yo a veces he hablado de comunismo, porque yo soy comunista y lo he planteado en unos términos tan simples como yo quiero una cotidianidad digna. Y el comunismo es un medio para conseguirlo. A mí me da igual cómo lo llamemos. Yo lo que quiero es eso. Es una vida, bueno, como dicen estas filósofas como Judith Butler, una vida que sea digna de ser vivida, que sea una vida decente, una vida digna, ¿no? Simplemente. Y ahí, como parte de ese muro, que muchas veces, como al final como psicólogo, pues ¿qué es lo que ocurre? Que se supone que mi papel precisamente es, de alguna manera, certificar que esta persona es lo que dice que es. Y a mí me parece una cosa peligrosísima, porque al final yo lo que estoy haciendo... Punto 1, ¿quién soy yo para certificar que nadie es una cosa u otra? Punto 2, yo lo único que podría decir es,
esta persona física y conductualmente se parece a las otras personas, se parece física y conductualmente a otras personas que en mi historia de aprendizaje han llamado mujer. Pero ya está, no puedo decir otra cosa. Y francamente yo no creo que yo tenga que tener esa autoridad para decirle a alguien lo que es o lo que no es. A mí me viene una persona y me dice, yo qué sé, me viene una persona que mide 1,20 m y me dice, soy alto, y yo le voy a decir, ¿en qué baremos? ¿Bajo qué condiciones te autodenominas alto? Y vamos a ver. Pero a mí una persona me viene y me dice, soy mujer, y yo digo, encantado, ¿cómo te llamas? Porque creo que ese tiene que ser mi papel. O sea, es que volvemos a lo de antes, poner aros sistemáticamente para que la gente los tenga que pasar, para conseguir una especie de validación social que está basada al final en unos estereotipos tremendamente rancios, es una forma de ejercer un poder totalmente indigna, desde mi punto de vista totalmente indigna. Y hombre, yo me he encontrado con personas trans en situaciones realmente muy fastidiadas. En realidad en general, lo que dicen los estudios es que el colectivo LGTB en general tiene mucha peor salud mental, nótense las comillas, que el resto de la población. Que eso, claro, luego hay gente que dice, pero si es que estáis fatal de la cabeza. Como ya, por tu culpa. O sea, si tú me dejaras en paz, yo estaría tan contento, que los problemas psicológicos no vienen de dentro, no vienen de, ay, se me han desarreglado las endorfinas o lo que sea, no. Viene de mi interacción con el entorno. Si el entorno sistemáticamente me maltrata y me oprime, obvio que voy a tener problemas, evidentemente, pero eso no es porque yo sea trans, porque sea de mariconismo extremo o hardcore, o porque sea una lesbiana que va con el pelo rapado. O sea, no viene por eso, viene porque la reacción del entorno ante eso es de ejercer una violencia a la que yo tengo que sobrevivir. Y hay muchas veces que te encuentras como terapeuta diciendo cosas que son profundamente insatisfactorias, porque claro, también muchas veces cuando hablan en contra de lo queer, al final lo que dicen es que vivís en un mundo de fantasía. No, perdona. El que vive en un mundo de fantasía eres tú, que estás hablando de abolir el género. Muy bien, cojonudo. ¿Cuál es el primer paso? Por favor, dime cuál es el primer paso. Y vamos a ello. ¿Cuál es el primer paso? Ahora, si el primer paso es pisar el cuello a la gente que precisamente con su propia existencia demuestra que el género es totalmente arbitrario, no vamos a estar de acuerdo, de ninguna de las maneras, ¿no? Pero si yo al final lo que tengo que decirle a una persona trans que está sufriendo que la gente de su entorno, por ejemplo, frecuentemente utilice los pronombres que no deberían utilizar, o le llame de una manera que no debería llamarle, al final te encuentras diciéndole a esa persona, de alguna manera tienes que aprender a vivir con esto. Pero porque la alternativa es estar sufriendo todo el día. De alguna manera tienes que aprender a que cuando tu madre, por 4ª vez, te llama de una manera que no te tiene que llamar, que tu reacción, en lugar de tener que irte a tu habitación y encerrarte y no salir 3 días, pueda ser hacer así, poner los ojos en blanco y decir, me llamo María, mamá. Y ya está. Digo que es insatisfactorio porque al final es decir, vas a tener que vivir, vas a tener que convivir con este tipo de trato toda tu vida. Porque esas son las condiciones materiales reales. Ya está. Entonces, ya solamente ese tipo de barreras, que yo sé que hay gente que puede estar viendo esto y puede estar diciendo, bueno, ya ves tú la gran cosa, ¿no? Que te llamen como no eres, o que te pongan un pronombre que no es el tuyo. Que te lo hagan a ti. Vamos a ver. Me gustaría ver. Todo el día, ¿eh? Eso es, todo el día. Y es firmar contratos, y es mirar la cuenta del banco, y hay un nombre que dices, llevo 4 años, 20 años, me da igual, sin utilizar este nombre, ¿por qué siguen insistiendo en que ese es mi nombre cuando no lo es? Yo tengo un título en filosofía, un título en sociología, con un nombre que no, que no va a existir dentro de, en cuanto me den el cambio de nombre, que llevan 1 año de retraso, ¿no? Otra barrera que hay, precisamente, ¿no? Ese título es falso, o lo va a ser de aquí a 1 año. Entonces, ¿en qué estamos? Porque además yo tengo que pagar un dinero. Es una constante. O sea, si fuera que lo dice alguien en la calle una vez, en toda la vida, dices, esa persona, ¿qué problema tiene? ¿Qué le ha pasado esta mañana para que ahora esté así? Pero si pasa constantemente, es como, ¿qué problema tengo yo? Y es ese refuerzo constante que hay. Es una presión
constante y nadie puede reaccionar con tranquilidad a una presión constante. Entonces, claro, lógico. Luego cuando hablan de, que además se utiliza muchas veces, yo lo he visto muchas veces utilizado, te voy a contar a ti, en redes como arma arrojadiza, ¿no? Como decir, bueno, pero si a partir de los 30 lo más fácil es que estéis muertos ya, porque os hayáis suicidado, por lo que sea, es ejercer una violencia ya tan extrema, tan brutal. Y dices, sí, por culpa de gente como tú. O sea, esto no es una cosa de que estoy desarreglado y entonces me tiro por un puente. Esto es una cosa tuya, tu responsabilidad. Pero bueno. Regodearse en la crueldad propia es algo muy fascista, seguramente. Sin duda, sin duda. Y lo hacen todo el tiempo, vamos.